Iban a venir otros, pero no sé qué pasaría. Hermano, délo su nombre. Javier García. Puedes tomar asiento. Tomen asiento. Estamos muy agradecidos con el Señor porque Dios es bueno. Y hermano, coja, quizás este mensaje es para usted, para toda la iglesia, pero quizás especialmente para usted. No sabemos los planes, los propósitos que siempre Dios tiene, ¿verdad? Solo sabemos que la misericordia de Dios son nuevas cada día. Y esta tarde, ¿verdad? Yo empecé con bendición, estaba tirada y me la encontré, hermano. No sería usted que la tiró por ahí. Estaba escuchando a un hermano, sabe que algunos saben que mi oficio es troquero, y a veces llegamos a las compañías y se juntan varios troqueros por ahí, algunos cristianos, algunos que no conocen del Señor. Y estaba hablando uno a un hermano, dice él que es cristiano, yo no lo conozco, y él estaba comentando, no sé, usted puede juzgar, ¿no? Que dice él que el apóstol Pedro es descendencia salvadoreña. Yo no sé, ¿no? Y yo le pregunté que por qué. Él dijo que había andado por El Salvador evangelizando, ¿verdad? Que le gusta mucho el evangelismo. Y yo le pregunté, no le dije yo soy salvadoreño, ¿verdad? Sino que le pregunté, ¿por qué dice usted que Pedro era salvadoreño, no de descendencia salvadoreña? Dice, cuando yo anduve evangelizando allá en El Salvador, por todo lado donde yo caminaba, mejor, dice este hombre, a la gente le hacían falta zapatos y no el machete. Y cuando dice, fueron a apresar al Señor Jesús, lo primero que sacó Pedro fue el machete. Es que por eso yo creo que Pedro viene de descendencia salvadoreña. Usted juzgue, ¿no? Yo no sé si en verdad Pedro puede ser así, ¿verdad? Pero en la Biblia encontramos que Pedro era bastante activo, ¿no? Agresivo y todo eso. Pero muchos de nosotros quizás fuimos así. Lo bueno es que cuando llega ese poder de Dios, llega Cristo a nuestras vidas cambian, son transformadas, y encontramos la primera y la segunda carta de Pedro, y encontramos en el libro de los Hechos cuántas grandes cosas hizo Dios a través de la vida de Pedro. Y Pedro, esta tarde ya yo le quiero compartir un consejo que nos da Pedro a través del Espíritu Santo. Nos da unos consejos a los matrimonios. Yo quiero hablarle esta tarde, ¿no?, acerca de los matrimonios, la relación de los padres, los hijos con los padres, la relación de los esposos y las esposas. Y podemos aprender de qué tremenda es la carta que el apóstol Pedro nos deja. Abra ahí su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Yo voy a leerle allí el versículo 8, pero me llama la atención que desde el versículo 1 al versículo 7, el apóstol Pedro viene haciendo una amonestación, cómo verdaderamente la esposa y el esposo, cómo tiene que ser la relación matrimonial. Le habla a la esposa, le dice cómo tiene que someterse al esposo, cómo tiene que cuidar del esposo, y cuántas cosas le dice allí a la esposa. Y también a nosotros los esposos nos dice cómo nosotros debemos de conducirnos también con nuestra esposa, cómo la tenemos que amar. Y en este versículo 8, como que es la conclusión de todo lo que Pedro está hablando en estos primeros 7 versículos. Ya lo tenemos, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 8. Allí encontramos, hermano, como unas 4 o 5 cositas que podemos poner dentro del matrimonio.
¿Sabe que allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, verso 24 en adelante, encontramos allí de una parábola de dos hombres que edificaron sus casas? Una la edificó sobre la roca y otro la edificó sobre la arena. Dice la Biblia que el que edificó su casa sobre la roca, vinieron allí muchos problemas, dificultades, toda cosa que vino allí sobre aquella casa, pero dice que prevaleció porque estaba fundada sobre la roca. La otra casa dice que vinieron quizás las mismas dificultades, pero rápido, yo creo que con la primera tormenta que cayó, que llegó ahí, se derrumbó porque estaba fundada sobre la arena. ¿Sabe que cuando nuestros hogares, nuestro matrimonio no están fundados verdaderamente en la roca que es Cristo Jesús, hermano, corre un riesgo? Por eso a veces vemos, y es triste si usted lee las estadísticas de los matrimonios que se separan, y estoy hablando de matrimonios cristianos. Es grande la estadística que hay. Porque a veces se nos olvida poner verdaderamente estos fundamentos que hay aquí. Ya lo tenemos, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Dice Pedro, mire lo que dice ahí empezando. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos y amigables. 4 o 5 cositas que hay allí que podemos aplicar a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a la iglesia. Primeramente dice Pedro que seamos todos de un mismo sentir. Y es una parte, yo creo que a veces un poco difícil lograr dentro del matrimonio, que seamos o estemos en un mismo sentir. A veces nosotros de hombres queremos ir por un camino, la esposa por otro camino, los hijos por otro camino, y no estamos en ese mismo sentir. Queremos hacer cosas y las platicamos y decimos, no, a mí no me gusta así, a mí me gusta de esta manera, y a veces, ¿sabe que aquello que empezamos en una paz terminamos en un pleito? Porque no estamos en un mismo sentir. ¿Por qué se dividen? Entonces hay separación en los matrimonios, porque no están en ese mismo sentir. Dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 25, dice que si un reino está dividido y una casa también está dividida, no puede prevalecer. Es necesario que estemos en un mismo sentir, andar en un mismo sentir en todas las cosas que hagamos. Por eso dice el apóstol Pedro que es necesario, dice, finalmente de todo lo que les he venido hablando, dice Pedro, en estos 7 versículos, yo quiero que finalmente ustedes puedan encontrar una unidad. ¿Sabe? Como matrimonios, como familia, debemos de tener una unidad. Qué bonito es cuando caminamos y hacemos cosas de acuerdo. Estar en un mismo sentir. Tener ese mismo sentir. Si digamos, si a mí me gusta el evangelismo y le digo a mi esposa, dice, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar, vamos. Qué bonito que todos estos 14 años, 15 años que estuvimos viajando a Tijuana, mi esposa estuvo allí al lado mío apoyándome y yendo conmigo. Estábamos en un sentir, en una unidad. ¿Sabe qué bonito cuando caminamos así? Pero a veces el problema es cuando no estamos de acuerdo. Y Pedro da ese consejo. Finalmente, dice Pedro, sé todo de un mismo sentir. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos caminar bajo ese sentir. Miremos ahí en Filipenses capítulo 1. Vamos a usar un poco la Biblia. Sabe que ahora de último como que Dios quiere que enseñe así más, a enseñar a usar la Biblia. Capítulo 1, verso 7,